Bienvenidos al Disidente. Hoy al aire libre para variar un poco la cosa, ¿no? Quisiera iniciar con un tema bastante importante que nos va a llevar varios videos, para no hacerlos muy largos, sobre qué es la oposición y sus diferentes frentes. Y vamos a empezar con la definición de qué es la oposición. Empiezo estableciendo el término oposición como el hecho de resistir o de antagonizar o no estar de acuerdo con algún gobierno. No necesariamente ser oposición implica pertenecer a un grupo político, eso puede ser como nosotros como individuos. Quiero fincarme en esto porque aquí en Venezuela se ha hecho muy común el tema de la oposición para determinar un grupo político, varios partidos que hoy en día se han conglomerado en la MUD, pero ser oposición es más allá. El hecho de tú no estar de acuerdo con lo que hace el gobierno, con algo, con varias cosas, es ser opositor. Y en ese sentido, ser oposición es algo muy flexible. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un opositor que estás en desacuerdo con todo lo del gobierno, todo te parece nefasto, como puedes estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no. Te parece que la mayoría de las cosas están mal y unas pocas bien, o te parece que mitad bien, mitad mal. También incluso puede ser oposición pensando que la mayoría de las cosas que está haciendo el gobierno están bien, y tiene pocas que está haciendo mal, pero esas pocas ya te hacen resistir incluso a que la mayoría de las cosas que hace el gobierno estén bien. Por lo cual, el ser oposición es bastante amplio, pero que aquí en Venezuela se ha reducido simplemente a militar en un partido, en Primero Justicia, en Acción Democrática, en COPEI. ¿A qué viene esto de la oposición? Y que uno dice, no, que yo no soy de la oposición, pero tampoco eres del gobierno. Allí estás siendo opositor. Lo que pasa que es que no te vinculas con un grupo, pero que tanto el gobierno como estos grupos políticos les ha interesado que ellos sean la oposición. ¿Por qué? Esto viene de la visión maniquea de Chávez, empezando por allí con su discurso de si no están conmigo, están contra mí. Y ahí viene toda esa evolución de un discurso maniqueo para encerrar con él a todos los que lo apoyan o a todos los que estén medio de acuerdo con él. Incluso lo que estábamos comentando, hay gente que de repente puede creer que él tiene bastantes cosas buenas, tuvo bastantes cosas buenas, o el gobierno actual, y tiene pocas cosas malas, pero en esa duda él empuja a todas estas personas a que estén con ellos a través de este discurso maniqueo de blanco y negro, o estás conmigo o contra mí, o eres chavista o eres escuálido. Y ahí empieza ese juego que genera esta dicotomía de que la oposición, a juro tienes que pertenecer, y además él lo implantó en su discurso. Si no eres chavista, eres adeco copellano, eres escuálido. Y él va configurando, el propio gobierno, el propio Chávez fue configurando un discurso de quiénes son la oposición. La oposición son este tipo de personas. También los liderazgos de la oposición que se ven beneficiados, algunas personas, no voy a decir aquí los nombres, pero que ahorita fuesen simplemente animadores de televisión, no fuesen ni políticos, no tuviesen ni siquiera la oportunidad de estar disputando la política, pero que por la misma dinámica, el mismo gobierno los ha empujado. Y de hecho, partidos que ya estaban muertos, que han sobrevivido. Aquí se va a decir, Ledesma está frito, y ahí está, es alcalde metropolitano, está preso, es preso político. Una persona que había desaparecido de la política, pero que está allí porque lo han revivido, porque es necesario. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere determinar que toda la oposición sean ellos, sean estas personas, y que todo aquel que no esté de acuerdo con el gobierno, o estás conmigo o eres de ellos. ¿Qué hace esto? Que entonces las personas que no están de acuerdo tampoco con estas personas no quieran vincularse, no se determinen como oposición. Y entonces ahí va lo que a veces uno escucha por ahí, no, que yo no soy de la oposición, tampoco estoy del gobierno. No, chicos, tú no eres del gobierno, tú eres oposición, lo que es que no estás con estas personas, pero ya eres de por sí oposición. Pero eso fue lo que el juego del chavismo, el juego oficial, ha querido hacer. Y de allí también
para los críticos, que una cosa es ser crítico y otra cosa es ser opositor. Uy, está como lloviendito, vamos a terminar. Los críticos son personas que están con el gobierno, apoyan al gobierno, pero no están, o sea, no están de acuerdo con ciertas cosas, entonces comienzan a criticar. ¿Qué hace el gobierno? Si me criticas, tú eres de la oposición, tú eres opositor, tú estás contra mí, tú eres de ellos. Entonces en ese juego se ha ido vinculando ese término de la oposición. También hubo, en cierto sentido, con esta gran polarización que se va manejando, que los grupos opositores, como también están dispersos, necesitan crear un frente común, que eso es natural. Puede haber diversidad. Uy, está reciando la lluvia. Puede haber diversidad entre la oposición y crear un frente común para derrotar a un enemigo, sin necesidad que estén de acuerdo en muchas cosas. Simplemente, bueno, estamos de acuerdo en que hay que vencer al gobierno y construir. Y en base a eso se fundó la MUD. El tema es que la MUD se convirtió en un elemento de manipulación de este cogollito, de esta cúpula política que le interesa, que le conviene, que se crece en esta determinación: somos la oposición, ustedes son el gobierno. Pero no, todo el mundo es oposición, o sea, o todo el que no esté de acuerdo con el gobierno es oposición. No necesariamente quien hoy esté con la MUD, no necesariamente hay que estar de acuerdo con todo lo que hace la MUD para hacer oposición. Y allí está un juego que incluso ahorita, con la situación que hay, lo están jugando. Si no estás de acuerdo con lo que estamos haciendo, le haces juego al gobierno, te dicen ellos. Pero ¿por qué? Si yo no estoy de acuerdo con el gobierno, tampoco estoy de acuerdo contigo. Eso no me hace ser menos o más opositor. No me hace ser más opositor estar con la MUD. No me hace más opositor aplaudir como foca todo lo que hace la Mesa de la Unidad o de esos políticos. No, ser opositor es antagonizar al gobierno y punto. Vamos a terminar este video por hoy, o por este momento, y luego continuamos con más sobre este tema: qué es la oposición y cuáles son los distintos frentes para ser opositor.